Ernesto Vales Santoscoy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes, Sí, mano. buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ay, querido Ernesto, ¿qué onda? ¿De qué nos vas a hablar? Eh, ya sé. Ah, Acaba de salir el dato de empleo en Estados Unidos, el dato más importante de cada mes sí, a nivel mundial, sí. el dato del mercado laboral. Pues resulta que se crearon 220,000 nuevos puestos de trabajo en la Unión Americana y la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1%. También se revisó al alza la creación de puestos de trabajo del mes anterior, que originalmente se habían dado una cifra de solo 12,000 Este empleo es en el mes puestos. de noviembre. No, noviembre, que acaba de terminar. Y en octubre, que originalmente se habían dado solo 12,000 empleos, se sube un poquito a 22,000 nuevos puestos. Sí, el conjunto de datos, al final de cuentas, ¿qué nos está diciendo y qué implicaciones tiene? Pero lo que nos está diciendo es que la economía de Estados Unidos sigue bollante. O sea, ya ven que los escenarios que teníamos los economistas era o de una recesión o de, si bien nos iba, un aterrizaje suave ante la política monetaria restrictiva que subió las tasas de interés hasta el 5.25%. Bueno, Ujú. pues han bajado un poquito las tasas, pero la política fiscal del presidente Biden, que generó un déficit al cierre del ejercicio fiscal que terminó el pasado mes de septiembre, ese gasto electorero generó un déficit fiscal, o sea, un exceso de gasto en relación a todos los ingresos, equivalente al 6.4% de la economía más grande del mundo, o sea, una barbaridad de gasto, pues ese exceso de gasto ha generado bonanza económica. Eh, no es un aterrizaje suave. La economía americana está en verdadero boom económico y está creciendo a tasas Y fíjate, alrededor está en del, boom la del economía de 3. Estados Unidos y no nos ha beneficiado, ¿eh? No, no estamos desacoplados. O sea, hemos recibido, perdón, la economía de Estados Unidos está creciendo a una tasa cercana al 3%. Es la economía más grande del Dos mundo y punto ocho, creciendo ¿ah? al 3% en el último trimestre. 2.8 es lo que se estima para todo el año, ¿no? Pero Ah, ya. al final de este último bimestre, no dudo que veamos cifras, o sea, en este último trimestre, por lo menos de 3%. Y Uf. a tu aseveración, pero no nos ha beneficiado, ¿cierto? Porque las exportaciones mexicanas se estaban desacelerando de manera importante. Pero me parece, simplemente si observamos las más oportunas al mercado automotriz, eh, sí estamos viendo, y de balanza comercial de septiembre, sí estamos viendo una aceleración en las exportaciones y me parece que es muy importante, digamos, la relación entre a un mayor tipo de cambio, estamos mejorando nuestras ventas hacia Estados Unidos. En otras palabras, a 16.80 las exportaciones no estaban nada bien. A 19 ¿Por qué, pesos o por 20 qué- pesos, por qué era sí, un dólar caro? porque teníamos un peso Un peso caro. caro, nuestras exportaciones muy caras. Así Sí, es. perdón. No, sí, sí. Sí, y en la medida que el tipo de cambio ha aumentado, es decir, el peso ha bajado de valor en relación al dólar, pues también nuestras mercancías se hacen más competitivas y eso está permitiendo que nuestras exportaciones estén de nueva cuenta repuntando en una economía americana que está bollante. O sea, Trump sí va a recibir una economía con enorme crecimiento, pero también con un enorme déficit. Y aquí el problema es, él piensa reducir la tasa de impuesto a la renta y para eso cuenta con un Congreso controlado por su partido, por los republicanos. Y piensa bajar o es lo que ha prometido, 21% de tasa de impuesto a la renta, que es a donde él la dejó en un decreto temporal que vence este diciembre. Pero está pensando en mandarlo a 15% la tasa de impuesto a la renta. ¿Y eso qué va a provocar en el dólar? ¿Cómo va a Pues reaccionar en los es mercados? mayor euforia, mayor inversión en la economía de Estados Unidos, mayor crecimiento. O sea, va a extender el ciclo
eh, de crecimiento económico. ¿A qué costo? ¿A qué costo? A un costo de un mayor déficit fiscal. Si está en 6.4 con la Uf, tasa del 21, pues lo va a costar 15. Muy probablemente aumente el déficit por arriba del 6%. que ya el Más, 6% es un escándalo, ¿no? más o menos ahorita las cifras que se tienen es para un PIB que vale 28 trillions, billones de dólares en castellano, el, la deuda es de 35 trillions, o sea, 125% del PIB prácticamente. En pocos Sí. años, al terminar el señor Trump su periodo, podríamos estar hablando fácilmente de que de 125 podríamos estar viendo un nivel de alrededor de 140% de PIB, de deuda sobre PIB al término del periodo del señor Trump. Qué barbaridad. También esto Oye, tiene implicaciones en las tasas de interés. oye, ¿qué te pregunto? ¿Tú crees que con ese nivel de comercio que tenemos con Estados Unidos, sobre todo con Estados Unidos y México, no tanto Canadá, haya sentido el pensar en un rompimiento del Tratado de Libre Comercio? A mí se me hace que es tanta la lana que está involucrada que sería prácticamente imposible pensar que nos dieran la espalda. Ya tenemos, porque así está en el escrito del acuerdo, una revisión Sí, el normal en 26. el 26. La Se va, amenaza del se señor va a Trump, adelantar, se va a adelantar. la amenaza del señor Trump es que va a reabrir la negociación. O sea, no nada más una revisión, sino que va a volver a reabrir la negociación del acuerdo. ¿Y para dónde se va a enfocar el ataque? Hacia una mayor integración comercial, es decir, que nuestros productos tengan un mayor eh, contenido de producción adentro de la región y tenga, a donde va a atacar, menos contenido chino. Sí, Pero eso lo puede hacer, me parece, y lo va a hacer muy probablemente con su Congreso republicano desde el año entrante, sí, sin tener que abrir el sí. tratado, ¿no? Porque el objetivo es pegarle a China. Eh, digamos, entonces, así se ven las cosas que son bastante complicadas. Quiero destacar que en Bloomberg se destaca hoy como una de las principales noticias eh, una historia, digamos, en cuanto a qué vive a la señora Sheinbaum en su llamada telefónica con el señor Trump hace algunos días, Ah, sí, ¿no? destacando su inglés muy fluido. Bueno, si lo comparas con el López Obrador, pues sí, qué inglés tan fluido tiene. Bueno, y el de Enrique Peña también. No me Bueno, acuerdo Enrique el de Peña, Enrique Peña. no, te perdonamos, Enrique, regresa. Sure. Sí, bueno, ¿te acuerdas con la... ¿Te acuerdas? Híjole, qué Bueno, barbaridad. están destacando mucho la figura de la señora Sheinbaum afuera, ¿eh? ¿Por qué? Pues como una mujer preparada, Bueno, pues sí, como, ¿con quién la con comparas? muchos, le llaman muchos skills para A gobernar el ver, país y para sus relaciones diplomáticas en el exterior. a La ver, comparan ahorita así como con gay y, mira, ¿bien? a ver, déjeme, ¿me permites escuchar la consideración de Rodolfo Medina sobre este asunto? Ya ves que Rodolfo estuvo 10 años metido ahí en el Congreso. Él hacía pipí en la Casa Blanca. Bueno, cuando había necesidad, ¿no? No todo el tiempo. Natalia. O sea, iba a a los baños del Capitolio, carajo, ¿no? Digo, no son muchos los mexicanos que tienen ese privilegio. Rodolfo, ¿por qué estarán alabando como lo bien lo señala y lo destaca Ernesto Farril? ¿Hay algo que tú, cómo pudieras ver ese halago de Bloomberg? Imagínate. En inglés se dice PR y en español se dice RP. Te lo traduzco. Relaciones públicas. Public Relations o relaciones públicas. Y eso cuesta dinero, se paga y yo creo que está bien, porque es la forma de construir presencia, construir imagen, es parte de un todo. Eso no lo es todo. Hay que recordar que el México de Peña Nieto construyó el memo, el Mexican Moment,
que fue un posicionamiento muy, muy bueno, muy importante, con base en relaciones públicas, pero no nos llevó a mucho, ¿no? Entonces, en este caso, Claudia Sheinbaum, evidentemente ya hay operación ahí, alguien está pagando, alguien que sabe cómo se hacen las cosas, y a mí, te lo digo en concreto, me parece muy bueno para aportar esta partecita, ¿no? Déjame, a ver, ¿tú cómo lo ves la consideración de Rodolfo Ernesto? En primer lugar, saludo a Rodolfo, un gusto. Saludos, Eh, Socorro. Fíjate que te comento con esto. Alguna vez estuve yo en Nueva York cuando el presidente Carlos Salinas era nuestro presidente. Y en el elevador, el elevadorista me preguntó, ¿de dónde viene? Pues de México. Ah, México. Tiene usted un muy buen presidente. Es que si hubo gasto, inversión de PR. relaciones públicas en el sexenio de Carlos Salinas fue impresionante. Y sí había una imagen de que teníamos al mejor presidente del mundo. Luego, banqueros de Nueva York, este, banqueros de inversión, sí me llegaron a decir, ojalá tuviéramos aquí un presidente como el que No me tienen digas. ustedes. Así lo oyen. Y es ese gasto de inversión que se hace en elevar la figura. A algunos no les salió, ¿no? A Peña Nieto, aunque invirtió y llegó a salir en la portada del Time, creo que era, ¿no? Como Sí, the best el, president. el Salvador de México. Sí. O sea, digo, a la mera hora, al final no, tiró su gobierno a la basura. Pero digamos, sí es muy importante, como vuelvo con Adolfo, que es importante esta inversión para generar una imagen del país que sea pues, más conveniente y más sólida, ¿no? Sí, si lo permites, Ernesto, a mí me encantaría que escucháramos a Dije Adolfo, Rodolfo. es Rodolfo, perdón. Rodolfo, que escuchamos a Rodolfo. Hace un momento hablábamos con Vanessa Cárdenas de que es tan alto el valor del intercambio comercial, sobre todo entre México y Estados Unidos, que a mí se me hace, la verdad, muy difícil que decidieran tirarlo a la basura. O sea, porque eso apunta en contra de los intereses de los grandes consorcios norteamericanos. O sea, va a decir, mira, tú diga lo que quieras, maestro, pero tú no me estés jorobando con mi comercio ni con mis ganancias que están en base, este, vinculadas con México, me guste o no me guste, tengan narcos o no tengan narcos, maestro, a mí me están cumpliendo, me están las entregas de las mercancías y eso a mí me coches o me representa aparatos que y eso me da lana, maestro, no te metes con eso. ¿Cómo ves, Rodolfo? Sí, Lalo, aquí lo que está en juego es la reconfiguración de un sistema mundial. Una reconfiguración que comenzó con el fin de la Guerra Fría, a finales de los 80 del siglo pasado, y posteriormente, aquí Claudia Sheinbaum hay que ponerle un puntito a favor, porque ella ha hablado, por lo menos en un par de conferencias de prensa que yo he escuchado, del rol que jugó Estados Unidos para atraer a China a la órbita capitalista. Entonces, de pronto al mundo ya no le importó si se respetaban derechos humanos, si se trabajaba con mano de obra esclava, si el medio ambiente era contaminado de manera brutal en China. Eso ya no importaba. Lo que importaba con esto del fin de la Guerra Fría era atraer a China, que es potencialmente el mercado mundial más importante, atraerlo a la órbita capitalista. Y en esto pasaron cosas, Lalo. ¿Qué es lo que pasó? Occidente, los inversionistas de Occidente, y aquí O'Farrill, Santos Coy seguramente lo saben mejor que yo y tú también, invirtieron cantidades ingentes de dinero en China. Llevaron tecnología como México intentó hacerlo durante la etapa del desarrollo estabilizador mediante la sustitución de importaciones y atraía una inversión que buscaba transferencias de tecnología. En China sí se produjo, en México no, porque las condiciones eran diferentes. Y China así es como ha llegado a constituirse en una potencia. Digamos que esa es una primera etapa que la pondría ahí exitosa, porque China pues ya está en la órbita capitalista. Hay que recordar que en Río el promotor de la globalización es China y no Estados Unidos, no es Occidente. Entonces ahí nos dice mucho. Pero entramos en una reconfiguración. Actualmente con un Estados Unidos en unas, lo que muchos dicen es de declive de imperio
otros que por lo menos es una situación crítica. Hablábamos la vez pasada también de la cuestión monetaria, la deuda, etcétera. Y entonces Estados Unidos está ante la necesidad de liderar o buscar liderar, mantener lo que le quede de liderazgo en esa reconfiguración. Y en consecuencia vemos, yo creo que desde la óptica geopolítico-estratégica, una amenaza sustancial en Rusia, una amenaza sustancial en China, esa reconfiguración de la OTAN, que con ver los vaivenes que hay en la OTAN abismales entre Joe Biden y Donald Trump respecto de la OTAN, y por lo tanto la guerra Rusia-Ucrania, ahí podemos ver el drama en el que estamos como mundo, el drama en el que estamos como humanidad. Se está jugando muchísimo en juego. A Pero ver, sí. para ponerlo Pero- en términos económico-comerciales, lo que pasa actualmente es que en esa reconfiguración quiere poner un alto a China. Y lo que está planteando es lo que decía O'Farrill hace rato, esa reconfiguración de una Norteamérica proteccionista, pero que hasta donde vemos sí incluye a México. Porque México es un factor estratégico ante la competitividad mundial que busca Estados Unidos en concreto, ¿no? Como líder de Norteamérica. Ahora, ¿a qué costo? Eso lo vamos a ver. Y la gran pregunta, Lalo, es, ¿a quién le conviene que se rompa esto? Desde mi punto de vista, a nadie. Y tan es así que Donald Trump, para presionar el tema de aranceles, no invocó al TEMEC, no invocó cláusulas del tratado comercial. Está acudiendo al tema narcotráfico, al tema fentanilo, al tema corrupción, para de esa manera presionar un tema que si quieres tocamos por otro tratado, pero en términos económicos, Lalo, me para ahí donde estamos. Ernesto, Le faltó agregar que pues, el otro tema que usa Trump es el de la migración, ¿verdad? sí. Precisamente en el artículo Nos los de va a dejar en la frontera. Ahí tengo, me encontré con esto de sorpresa que no debe estar en mi territorio. Ahí háganse bolas. sí está preparando una deportación masiva. Sí. Están invirtiendo en instalaciones para poder tener ahí a la gente. A Guantánamos. Mm, sí lo va, seguramente sí lo va a hacer, ¿no? A mí me parece que los americanos desde tiempo atrás han sido muy miopes porque no han querido favorecer al continente americano en su conjunto, y en eso pues hemos sido afortunados. No ven más abajo de frontera de México con Guatemala, ¿no? Del río Suchiate. Y me parece que ahí han perdido una oportunidad porque si Estados Unidos hubiera puesto las pilas y hubiera ayudado al desarrollo de todo el continente, sí tendría un bloque más que enorme, ¿no? En cuanto a mercado potencial, si es toda la población latinoamericana se hubiera visto beneficiada por sus políticas, ¿no? Tu conclusión, mi estimado Ernesto. Eh, Mi conclusión es que sí estamos en lo que bien dice Rodolfo sobre una nueva reconfiguración de la hegemonía en el mundo. Sí hay dos bloques muy claros. Eh, hoy, hoy hay un grupo, más allá de lo que es BRICS, que es eh, Rusia, China y Persia, Irán, más Corea del Norte, que pues están juntando sus fuerzas y que representan un eje en el mundo, mientras que del otro lado tienes a Estados Unidos, la OTAN y la OTAN. Sin embargo, con la llegada del señor Trump, pues ese tratado del Atlántico Norte, pues seguramente va a tener otra sacudida como la que tuvo hace 6 años cuando el señor Trump amenazó con tirar a la basura el acuerdo de la OTAN, ¿no? Porque los europeos pues, no gastaban en la parte militar como lo hacía Estados Unidos, ¿no? Y pues, por eso se les llamó la atención. Y ahora me parece que, pues al entrar el señor Trump con la intención de la invasión de Rusia en Ucrania, pues está muy claro la urgencia que va a haber. Me parece que
se forzará ahí a lograr un tratado aunque Ucrania pierda algo de terreno, ¿no? Pero sí se vienen cosas muy, muy, muy importantes en esa reconfiguración del orden internacional. Rodolfo, tu conclusión. Lalo, pues mira, quiero concluir porque anunciamos que hoy íbamos a dar un adelanto de la calificación a los personajes más sobresalientes del gabinete según se hayan ido conformando. Sí. Quiero decir que mantengo a Marcelo Ebrard en su 5 por el despliegue tan impresionante pero absurdo del centro histórico, porque dijo horas antes de que Trudeau se reuniera con Donald Trump que la ley le impedía a Donald Trump recibir presidentes extranjeros antes de tomar posesión, y horas después estaba recibiendo a Trudeau. Ahí tengo un tema con Trudeau que ojalá luego lo podamos Sí, sacar. no, del fentanilo, no. Y voy a defender a su mamá. Muchos dicen que no tiene madre Trudeau. Yo voy a demostrar que sí tiene y que era bien pacheca. Pero bueno, ¿Era bien qué, perdón? bien pacheca. O sea, le metía a todo. Ahí No me vemos la hipocresía. Pero bueno, ya ese es otro tema. A Sí. Juan Ramón, perdón. No, está bien, digo, está. Síguele, síguele. A Juan Ramón de la Fuente le voy a poner un 6 porque se ve que ya logró que Claudia Sheinbaum articule un discurso concreto respecto del tema narcotráfico. Ya comenzó a criticar lo que no hace Estados Unidos y me parece que habían caído en la trampa de irse enrolados en el tema comercial ligado a narcotráfico, y no debe ser así. Uno es un tema y el otro es otro, y México es lo que tiene que hacer. Creo que es lo que comenzó a hacer Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum le pongo un 6, pues por lo mismo, pero le pongo un 10 a Andrés Manuel López Obrador, Lalo. No porque esté haciendo bien al país, sino porque es el único que le salen bien las cosas. López Obrador devolvería si hubiera una guerra. ¿Quién crees que comenzó ya a hablar del himno nacional y de que retiemble en sus centros la tierra y que mexicanos al grito de guerra? Claudia Sheinbaum. No sé si está configurando el escenario o no, pero para efectos de lo que él quiere, le está funcionando a la perfección. Eh, Oye, el lunes le damos a las calificaciones en extenso. Sí, Lalo, con gusto. Órale, dale. Mañana tienes transmisión en la mañana. Mañana tenemos la transmisión. Tiene producción, tiene una producción muy interesante. Traté de que me mandaran un adelanto para aquí, pero la verdad es que no fue posible. Los Pero mapas están muy bien. de Medina. Oye, me mandas la liga y se los mando a nuestra comunidad que te Con todo sigue. gusto, Lalo. Con todo Órale. gusto la mando. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ernesto, también Ernesto Fález Santos Coy. Muchas gracias por este espacio tan delicioso de reflexiones. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Sí, igualmente. Gracias, Ernesto. Manuel, Gracias, Rodolfo. un placer compartir pantalla con Páralo, con Igual, Lupita. Rodolfo. Muchas gracias, igualmente. Un placer, de veras. Qué bien termina la semana cuando termina con ustedes. Muchas gracias.